Ok, ahora sí. Bueno, chicos, démosle la bienvenida a Constanza. Fíjense que antes de empezar, Constanza, Connie, les estaba diciendo un aspecto ya como más como logístico a los chicos, ¿no? Desde comenzar. Y bueno, como que les estaba contando que la semana que viene, bueno, eso, ¿no? Que nos vamos a ver a las 3:30, los dos grupos, hasta las 5, más o menos, 5:15, y vamos a tener la semana que viene entonces el feedback de lo que fue pues el primer trabajo que me entregaron. Y bueno, y seguramente también vamos a seguir recogiendo impresiones de lo que va a ser la presentación que va a hacer Constanza hoy, ¿ok? Yo les voy a pedir que estén bastante atentos y atentas y como siempre, si surgen algunas dudas, algunos comentarios o preguntas, los pueden dejar por el chat o incluso, si desean, pueden prender el micrófono y ahí en directo interactuamos y vamos recogiendo un poco las impresiones, ¿ok? Como siempre les digo, esto no es un espacio de clase magistral, este no es una clase de teoría, este es un taller práctico. Así que el provecho que le podamos sacar a esto va a depender de ustedes y de lo participativo que puedan estar, ¿ok? Así que bueno, cualquier cosa que les llame la atención, vayan tomando apuntes, vayan tomando registro, para que, bueno, a partir de esto podamos generar pues alguna discusión que pueda resultar pues interesante. Bueno, le doy ahora sí la bienvenida a Constanza. Constanza, gracias por aceptar la invitación a participar de este taller de intervención psicosocial con grupos. Ya les hablé un poco a los chicos de ti. Contarles quién es Constanza y bueno, ahorita te cedo la palabra, pero te voy a Ujú. presentar formalmente. Constanza es psicóloga clínica. Ella es egresada de la Universidad Alberto Hurtado, es especialista en vínculos tempranos y ella fue directora ejecutiva del programa de Casa de los Proyectos, de la sede de Renca específicamente. Fíjense que, bueno, yo le he ido contando a los muchachos un poco el trabajo que hemos ido haciendo allí, un poco como para ilustrar los conceptos, como para aterrizarlos y para que se hagan una idea Ujú. de cómo funciona la cosa en la vida real, porque una cosa es la academia y otra cosa es la vida real. Y entonces, claro, le he ido hablando un poco de lo que es pues, el dispositivo de intervención grupal institucional de Casa de los Proyectos y les decía que, bueno, Constanza va a traer hoy un caso de intervención con grupos de mujeres, ¿ok? De este dispositivo, ¿no? Y ese caso se titula Maternidades, Construcción Histórica y Prácticas, pero no mentira, se llama La escucha a la mujer, nuevo lugar para la maternidad, ¿ok? Así mismo. Te cedo la palabra, Constanza. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Súper. Eh, Bien, súper bien. Bien entusiasmada con este espacio, por compartir el caso escrito en el artículo de hace un tiempo, que grafica bastante bien ciertos aspectos como más microscópicos de las experiencias de la maternidad. Eh, en un trabajo más institucional con grupos, eh, donde en el fondo cuando se desea poder mirar esas experiencias es que aparecen muchísimos niveles importantes de intervenir. Así que para mí también fue una oportunidad de releer el caso, de releer ciertas cosas del libro. Así que muchas gracias por la invitación. Eh, y no veo, no sé si los y las chicas se ven, ¿cierto? Están con las cámaras prendidas. Yo No, no veo nada, pero yo no sé si es un este asunto grupo, mío. no te cuento, ellos son bastante tímidos, es lo que he ido como entendiendo, mantienen siempre las cámaras apagadas. Yo les he ido Ok. diciendo, ojalá que con el tiempo entren en confianza y vayan encendiendo las cámaras, porque es una manera de conocernos y sobre todo una manera de lo que significa estar en grupo, ¿no? Es muy difícil el trabajo en grupo si no nos conocemos, si no podemos de pronto quizás incluso algo tan básico como mostrarnos y a partir de allí poder interactuar, que es como que el desde, ¿no? Es el desde. Ujú. Hasta ahora ellos lo que han mantenido, bueno, estas peloticas que ves aquí abajo son ellos, todas esas peloticas son estudiantes y bueno, normalmente ellos lo que hacen es interactuar.
por el chat y a veces encienden el micrófono, ¿no? Así que bueno, la que quiera o el que quiera encender la cámara, bienvenido, y si no, bueno, ya saben, pueden hacerlo pues por el chat. Así que sí, están abajo, Connie. Son esas pelotitas que están aquí. Súper. Hola a todos y a todas, las pelotitas. Miren, la invitación y la idea es poder leer el caso de una mujer donde nosotros pudimos mirar de manera un poco más microscópica, como les decía en un inicio, su experiencia de maternidad, cómo estaba vivenciando esos procesos, cómo esta maternidad, que ahí vamos a ver con el caso, cómo está atravesada por mandatos de género, cultural, etcétera, cómo esta maternidad podía paralizar o movilizar otros aspectos, ligados más a la tarea, al proyecto que estaba pensando en realizar, ¿ya? Como decía Nelson, el artículo que escribimos junto con, en ese momento con otra compañera, se llama La escucha a la mujer, un nuevo lugar para la maternidad. En el artículo, no lo voy a leer completo, porque al principio se presentan ciertas líneas teóricas que permiten después contextualizar el caso, contextualizar la experiencia propia de la mujer que vamos a presentar, y bastantes ideas que permiten pensar también el caso de una manera mucho más interesante, desde muchos más niveles, de una manera mucho más crítica. Entonces, si es que después tienen la oportunidad de leer esa parte más teórica del caso, se las recomiendo. Aparte que aparecen autores bien interesantes, con ideas bien entretenidas. Yo después del caso les puedo mencionar algunos autores que usamos para poder pensar el caso, para problematizarlo. Los autores con el nombre de los libros, ¿ya? Por si quieren ahí registrar. Bien. El capítulo que voy a leer ahora se llama El deseo de participar del espacio social. La vida cotidiana de las mujeres con las que habitualmente trabajábamos se desarrollaba principalmente en el hogar, en un ámbito privado, relegando su salida al mundo público. El hombre es quien trabaja afuera, la mujer es responsable de lo doméstico. Y es por eso que pareciera generarse una suerte de conflicto cuando las mujeres deciden lanzarse a la búsqueda de algo que sea más propio, a algún proyecto distinto a la maternidad. Y se inscriben en los cursos de este programa para aprender un oficio y poder emprender. Hay algo de esta unión madre que aparece, bueno, en el artículo más bien explicado, teorizado, de cómo en la historia se va construyendo, se va uniendo esta función de madre a la mujer. Y hay algo aquí de cuando llegan las mujeres a la casa de los proyectos, inmediatamente amenazado. En el fondo aparecen mostrando que quieren un deseo de otra cosa, distinto a la maternidad. Sin embargo, no deja de traer varios conflictos cuando la maternidad, de hecho hay un autor que se llama Marcus, que también se los recomiendo que lo lean, él explica cómo la maternidad puede instalarse como un centro de construcción subjetiva e identitaria importante para las mujeres, sobre todo de espacios o de lugares más populares. Ahí se puede ver cómo es que la maternidad se releva a un lugar de valor identitario importante, sobre todo en lugares donde se provee muy poco de otras posibilidades de trabajar, de estar y de ser. Por lo tanto, es por eso que también la maternidad cobra un lugar tan relevante e identitario, que no deja de ser complicado cuando entran a este programa a estudiar, porque lo van a instalar en amenaza, va a estar amenazado ese lugar subjetivo. Después vamos a poder ver, y también con Nelson van a poder pensar también cómo es el grupo, el que permite en el fondo lidiar con esta tensión y dar también posibilidades de pensar en otras construcciones subjetivas. Ok, voy a presentar el caso teniendo esos aspectos en consideración. Cambiamos el nombre para poder mantener cierta privacidad de la mujer. ¿Ya? En este momento la vamos a llamar Jennifer,
tiene unos 25 años, ingresa a un curso de peluquería en la Casa de los Proyectos. Señala que con su cuñada se motivaron la una a la otra para dar el paso. Jennifer vive con su pareja y su hijo Max, de 2 años, quien va a quedar al cuidado de la hermana mientras ella va a ir a clases. Por su parte, la cuñada ha decidido llevar a su hijo a la guardería de la Casa de los Proyectos. Este programa cuenta con una guardería como un espacio muy relevante de poder tener a los niños y niñas que cuidan las mujeres que quieren ir a estudiar durante toda la mañana. Por lo tanto, pueden dejar a cargo de la tía Rosita, quien es la persona a cargo de ese lugar. Ok, a semanas del inicio de clases, la hermana de Jennifer deja el cuidado de Max para poder emplearse. Perdón, a semanas del inicio de clases, la hermana de Jennifer deja el cuidado de Max para poder emplearse, suponiendo para Jennifer una difícil decisión: dejar el curso o venir a clases con Max y dejarlo en la guardería junto a la tía Rosita y a otros niños y niñas. Como para la mayoría de las mujeres que traen a los hijos a la guardería, es la primera vez que Jennifer dejaría a Max, su único hijo, al cuidado de alguien que no sea de su familia cercana, por lo que tomar la decisión le resultaba muy difícil. Sus compañeras la alientan a no dejar el curso y ella va a decidir intentarlo. Los siguientes días de la llegada de Jennifer con su hijo a guardería transcurrieron de forma muy angustiosa para ella. Cada vez que tenía que despedirse dejando a Max con la tía Rosita, se angustiaba al verlo llorar. Y estando en las clases, cada vez que escuchaba algún sonido que provenía de la guardería, que es una sala que queda bastante próxima a la sala de clases, ella se apresuraba a salir de la sala de clases para ir a verlo. Y en ocasiones era Max el que lloraba, pero en otras se trataba de otros niños y niñas. Pero ella siempre estaba alerta. La separación no estaba siendo fácil para ninguno de los dos. Sin embargo, luego de la difícil despedida, Max lograba incorporarse al grupo, jugaba, aprendía nuevas cosas, como a defenderse cuando lo agredían, y parecía estar cada vez más cómodo en ese lugar. El llanto de Max, por lo tanto, era entendido por el equipo como una protesta esperable frente a la retirada de la mamá, con quien el niño en ese momento guardaba el principal vínculo de seguridad y confianza. Jennifer, en cambio, se quedaba nerviosa mucho tiempo en el pasillo, a medio camino entre la guardería y la sala, recorriendo todos los rincones donde tenía acceso visual a la guardería. Este caso es bien bonito pensarlo desde esa figura, desde el pasillo, que era en el fondo el camino entre la sala de clases y la guardería, porque es ahí en el pasillo donde ella habita tanto tiempo como en la sala de clases, porque hay ventanitas, entonces lograba ir a mirar a su hijo, la tía Rosita podía darle señales desde esas ventanas, la secretaria, la Maggie del programa, está instalada en la mitad del pasillo, por lo tanto podía recibirla, escucharla y contenerla cuando ella estaba más o menos inquieta. Entonces es bien importante tener ahí en mente el pasillo como un espacio que permitió que todo esto también pudiera circular. Jennifer, cuando veía a Max, se calmaba. La tía Rosita le hacía señas que indicaban que todo iba bien, pero la angustia de Jennifer volvía de nuevo. ¿Y lo estarán cuidando bien? ¿Me necesitará? ¿Y si no me necesita? ¿Y si yo soy quien necesito de él? ¿Estaré siendo una mala madre por dejarlo llorar? ¿Por dejarlo al cuidado de otra persona? Además de sus propias aprehensiones, Jennifer era consciente que su pareja y su familia se mostraban en desacuerdo con la decisión de traer a Max a guardería, lo que aumentaba su ansiedad y sus dudas y la mantenía atrapada en el pasillo, desafiando la separación, debatiéndose entre la sala de clases y la guardería. Finalmente, debatiéndose entre la posibilidad de cumplir su sueño desde niña y convertirse en peluquera o volver a cuidar a Max. Cuando Jennifer lograba con esfuerzos entrar a la sala de clases, se la veía inquieta, no se concentraba y mencionaba estar preocupada por Max. En varias oportunidades, Jennifer conversaba con la tía Rosita y le confesaba que no sabía si iba a lograr esa separación y que quizás lo mejor sería dejar el curso. Rosita la escuchaba, le hacía saber que entendía su angustia, le incentivaba a seguir estudiando y le mostraba los avances que Max estaba logrando en la guardería. Estas conversaciones con Rosita son una parte importante de la intervención y del acompañamiento que se hacía en el programa, intentando mantener una escucha respetuosa y libre de enjuiciamientos,
siendo fundamental darle un lugar a las ansiedades de la madre en el proceso de separación, sosteniendo esa tensión y tolerando el no saber, considerando que las dificultades del proceso suelen atribuirse a los hijos más que a las madres muchas veces. En ese espacio de escucha es que se permitía a Jennifer, así como a otras mujeres, en su misma posición, reconocer y lidiar con sus propias ansiedades de separación. Pese a las conversaciones con Rosita y con otros miembros del equipo, para Jennifer todo seguía resultando muy difícil. No lograba sentirse segura en ningún lugar. Seguía recorriendo con ansiedad el pasillo, la guardería la llenaba de culpas y la sala de clase la llevaba a recriminarse por estar ahí y no con Max. Es decir, ningún espacio le garantizaba algún tipo de tranquilidad y de calma. Asimismo, la tensión se hacía evidente para sus compañeras y se transformaba en un tema de conversación recurrente en el taller de grupos de reflexión, que me imagino que han podido contar un poquito o hablar de eso acá, que sí, que es un espacio que tiene como objetivo principal acompañar a las mujeres en la construcción del proyecto laboral, pudiendo elaborar las ansiedades y dificultades propias del proceso, y que no se reduce solo a hacer cambios en la rutina, lo que sin duda es importante, sino que también a buscar nuevas formas de pensarse como mujeres, es decir, un cambio a nivel de la propia subjetividad. En dicho espacio, Jennifer pudo escuchar la dificultad de otras madres, muchas que sentían lo mismo y que habían estado o estaban pasando por situaciones bien parecidas. Y la culpa que compartían al dejar a su hijo o hija al cuidado de otros era bastante similar. De este modo, Jennifer recibió el apoyo de sus compañeras, quienes la animaban a seguir, asegurándole que Max estaría bien y que había tomado una buena decisión. El espacio se veía cómo iba permitiendo reflexionar y preguntarse por estas aprensiones que muchas sentían. La ansiedad, la culpa, la ambivalencia, el rechazo a sus propias familias cuando decidían compartir el cuidado de los hijos o hijas con otros. Cabe destacar aquí que la grupalidad no es solo una metodología de trabajo, sino que es parte fundamental de la intervención de la Casa de los Proyectos. Estos grupos de mujeres no solo actúan como un espacio de contención de las ansiedades que surgen a medida que avanza la formación, sino que se erigen como un lugar en que se ponen en común relatos que resuenan en cada una de las participantes. Como señala Pilar Errázuriz, respecto a los grupos de mujeres, se produce un quiebre del relato único y victimizado asociado al lugar de la mujer en el patriarcado. Es decir, las mujeres comprueban a través de los relatos que se despliegan que los agravios hacia ellas tienen relación con un destino común y genérico, que no se trata solo de una vivencia particular o personal. Esto, si bien provoca cierto alivio al constatar que no es algo que no se trata de algo personalmente dirigido, o que es una sentencia, también va a ser vivido como un atentado contra los mandatos que estaban idealizando la frustración como una virtud y de algún modo una transgresión al ordenamiento cultural del que nos habíamos referido anteriormente. A eso me refiero, o sea, eso que aparece ahí referido anteriormente tiene que ver con estas explicaciones teóricas, estos lineamientos teóricos que estaban antes de presentar el caso. Sí, en todo caso, quizás hacer ahí un inciso, Connie, disculpa que te interrumpa, porque sí, es importante quizás acá mencionar un poco, pues, bueno, explicar un poquito, ¿no? En qué consiste esta idea de la narcisización, ¿no? De la frustración o de convertir el sacrificio en una virtud, ¿no? Y de en qué medida esa narcisización de la frustración puede interrumpir, pues, el logro, pues, de un proyecto de una mujer, ¿no? Y bueno, y un poco lo que estaba trayendo Connie a propósito de esa referencia teórica es que justamente el caso de Jennifer muestra un poco eso, ¿no? De lo difícil que es poder quizás desidentificarse, ¿no? Con ese lugar de la mujer abnegada, ¿no? De la mujer abnegada, la mujer sacrificada, la mujer que lo entrega todo y que lo hace todo por los hijos, y que hacer eso, ¿no? Desidentificarse de ese lugar es muy complejo porque despierta muchas culpas, ¿no? Despierta sentimientos de culpas porque de alguna manera cuestionan pues las fantasías o los ideales que pues, se pueden tener respecto de lo que respecto de lo que significa ser una buena madre, ¿no? Entonces, claramente, una de las cosas que normalmente suceden es que, claro,
esto de narcisizar la frustración, para decirlo en fácil, tiene que ver con el hecho de que a medida que una mujer avanza en el rol de madre, ¿no? Y se repliega de alguna manera en la maternidad. Cuando yo digo se repliega, lo que quiero decir es que se mantiene de alguna manera fijada en ese rol. De alguna forma termina encontrando, ¿cierto? Se termina produciendo un malestar. O sea, por un lado sí hay una satisfacción de lo que significa, digamos, tener por un lado, digamos, la cercanía y el contacto directo, pues cercano con la guagua, sí, pero se produce también una frustración, un malestar, queda un resto, ¿no? Un resto asociado justamente con el hecho de que el rol de la madre cada vez más eclipsa a la mujer, ¿no? Y ese rol de la madre que cada vez eclipsa, digamos, más a la mujer, de alguna manera termina siendo, y este es el mecanismo defensivo, investido, ¿no? Se inviste el rol de la madre y se termina de alguna manera invistiendo de energía libidinal, diríamos, esa frustración. Entonces, es algo así como un arreglo defensivo, un mecanismo defensivo que permite a la madre de alguna manera eludir, ¿no? O mejor dicho, a la mujer madre eludir esa frustración, ¿no? Eludir la frustración que significa dejarse de un lado por el tema de la maternidad. Y es ahí donde empiezan a decir, bueno, yo me sacrifico mucho por mis hijos y me sacrifico mucho por ellos y lo hago todo por ellos y desde allí, obviamente, encontrar de alguna manera, pues, reconocimiento, validación social desde ese lugar, ¿no? Desde la abnegación, ¿no? Y claramente un proceso bueno, que es el que nos está mostrando Constanza, Connie hoy, con el caso de Jennifer es ese, ¿no? Que ella logró poco a poco, a propósito de las conversaciones que tuvo en grupo con sus compañeras, ir logrando desidentificarse de poco a poco, porque fue un proceso muy, muy lento. Fíjense todas las culpas que generó en ella, ¿no? Todo el tema del pasillo, ¿no? De lo que significaba separarse de su hijo. Poco a poco ella se fue desidentificando de ese lugar de la abnegación y dejó de convertirla en una virtud, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer como que ese inciso un poco como para dar una vuelta. Súper. Sí. De hecho, continuamos bien en la línea. Una sesión tras otra, de hecho, como decía Nelson, comenzaba a aparecer en el grupo la idea de que, ahora sí, de que no ser una mala madre por necesitar o desear un espacio propio o distinto al de la maternidad. En el caso de Jennifer, además de la labor del grupo, que claramente tenía mucha relevancia el poder desnaturalizar, relevar su relato como algo genérico, podía contar ella con un equipo también de intervención, los monitores de oficio, los monitores de grupo de reflexión, en el caso de que estoy leyendo también de la coordinadora de proyecto, en ese caso estaba yo. Entonces, la Maggie, que era la secretaria, la tía Rosita. En el fondo había todo un equipo ahí intentando sostener todos estos cambios y tensiones por los cuales atravesaba ella. Y por lo mismo acogíamos la necesidad de estar de un lado en otro, no solo en una sala de clases. Entonces las profes la dejaban salir, la dejaban entrar, la dejaban estar en el pasillo, entrar y salir de la guardería. Y lo que se intentaba hacer ahí era acompañar esos tiempos y posibilitar que se transitara por esa experiencia. Como les contaba recién, Magali, la secretaria, estaba físicamente, por ejemplo, en el pasillo, la tía Rosita escuchando la angustia cuando ella iba a dejar a Max a la guardería. Monitores y equipo en general se mostraban con una escucha comprensiva frente a la necesidad de salir y entrar a la sala. Se intentaban facilitar y pensar aspectos sobre los cuales estaba atravesando Jennifer. Y le transmitíamos que podíamos entender lo difícil que era todo esto y que estaba siendo muy valiente al sostener la decisión. De cierto modo, lo que ahí se pensaba era que Jennifer estaba renunciando a un lugar de validación que sostenía hasta ese entonces como mujer madre, arriesgándose de algún modo a construir un nuevo e incierto proyecto, como mujer peluquera, por ejemplo. Y esa forma de intervenir surge desde la escucha, que aquí ponemos entre paréntesis que es bien relevante, es la posición ética institucional,
que posibilita ir construyendo en conjunto con Jennifer los movimientos necesarios para que ella fuera transitando de un lugar subjetivo a otro. Poco a poco, Jennifer empezó a concentrarse en las clases. Ya no salía cada rato a ver a Max. Y cuando iba a verlo, para mudarlo o para saber cómo estaba, lo veía jugando, lo veía entretenido con otros niños y niñas, lo veía bien. Y así podía volver a su sala, cada vez más tranquila, y parecían menos necesarios sus recorridos por los rincones del pasillo. Poco antes, aquí hay un nuevo apartado que se llama Hace un nuevo proyecto. Poco antes de terminar el curso, Jennifer cuenta que, junto a su cuñada Nicole, quienes las dos pudieron terminar el curso, las dos estuvieron ahí, fueron a una capacitación en alisado en un instituto bien reconocido. Y al principio refirió que se sintió bien intimidada por los demás asistentes, a quienes atribuía mayor conocimiento en peluquería que los que ella podía tener. Sin embargo, la capacitación terminó y ella pudo sentirse de igual a igual, comenta, con los otros y las otras. Cuenta que para poder asistir dejó a Max al cuidado de su padre, quien pocas veces había hecho cargo solo de cuidarlo. Y señala, Max tiene a su papá. Ya lista para graduarse, Jennifer comenta que ha tomado la decisión de que su hijo Max ingrese al jardín infantil y así ella va a poder tener tiempo para dedicarse al negocio de la peluquería. Refiere que nunca pensó que iba a ser capaz de tomar esa decisión, por temor a dejar a su hijo al cuidado de otros, recordando la ansiedad y la culpa que todo eso le provocaba. Su familia aún no está de acuerdo con la decisión, porque cree que Jennifer es quien debe cuidar a Max, que eso es lo que hace, comillas, una buena madre. Sin embargo, ella sostiene que estar en la guardería fue bueno para su hijo, aprendió a jugar, a relacionarse con otros, a estar tranquilo cuando ella no está cerca y a confiar en otras personas. Piensa y defiende que la decisión que está tomando de que ingrese al jardín es buena tanto para ella como para Max, y por lo tanto que sí está siendo una buena madre. A su vez, está pudiendo seguir con el nuevo proyecto que ella ha elegido y que quiere fortalecer. Este caso lo pudimos pensar y redactar porque pensábamos que era bastante gráfico el conflicto que surge entre cierta manera de significar y vivenciar la maternidad y la construcción de un proyecto alternativo de realización personal. También se pueden ver cómo operan los mandatos de género, como en este caso Jennifer la atrapaba en un pasillo bien angustioso y que con el ingreso de un equipo, de un grupo que puede acompañar, contener, compartir y escuchar, logra ella poder recorrerlo o transitarlo de alguna manera más libre. Jennifer pudo de alguna manera resignificar la maternidad, problematizando el mandato mujer-madre, pensándola no como el único proyecto posible, tampoco como un lugar válido desde la renuncia y postergación, que es lo que comentó Nelson hace un poquito, sino que como una experiencia que puede convivir con otros deseos. Ahí termina el artículo. Sí, bueno, muchas gracias, Connie, por la presentación. Y bueno, como les decía, Connie, es una parte pues del escrito, eh, digamos que forma parte de una compilación que se llama Hacia la equidad sustantiva de género, una propuesta desde la grupalidad, que aquí está, donde hay una serie de escritos, bueno, que muestran pues intervenciones con grupos en donde fueron trabajadas distintas temáticas y bueno, en este caso en particular se trabajó el tema pues de un nuevo lugar para la maternidad, así se titula, y bueno, y tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con cómo el grupo se prestó como un espacio que permitió, en este caso a Jennifer, cuestionar un poco pues lo que significa la maternidad, lo que significa ser una buena madre y lograr quizás separarse sin necesariamente sentirse culpable por eso, ¿no? Y desidentificarse de ese lugar, digamos, sacrificial en el que estaba, ¿no? Que no le permitía justamente darle un espacio, pues, a algo propio, que en este caso tiene que ver con el deseo de emprender, pues, o de trabajar como peluquera. Bueno, esto en realidad es un poco lo que queríamos presentar hoy, ¿no? Eh, y bueno, queríamos como quizás escuchar comentarios, ¿no? Impresiones, quizás partir primero con las impresiones y luego si quieren preguntas, como quieran, ¿no?
pueden hacerlas por el chat y ahí vamos estableciendo un diálogo, ¿no? ¿Qué les pareció el caso, primero que nada? ¿Qué les llamó la atención? Yo no sé si no tengo acceso al chat o todavía no hay comentarios, Todavía porque no no veo nada. Ah, ya. acaba de surgir uno. Viste que en el centro, Connie, Ujú. aparece una barra. ¿Ves dónde está el tiempo? ¿No? Hay un Sí. tiempo. Bueno, está colgar, el antepenúltimo es el recuadro de la conversación. Le das Ah, clic y ahí vas perfecto. a ver el chat. Acaba de Ajá. escribir Nicolás, ¿no? Y Nicolás pregunta, ¿no? O dice, ¿se le atribuye alguna responsabilidad al rol del padre? Como en este sistema de pater family o de paterfamilia, a la preocupación de la madre. Y si como interventores podemos estudiar tales factores. Si pudieses prender el micrófono, Nicolás, y desarrollar un poquito más la pregunta para entenderla un poquito mejor. ¿Sí? Si la ¿Aló? puedes leer. ¿Me Sí. escuchan? Sí. Sí. Mi pregunta va más como en base a como este rol del padre que solamente como cumple con llevar dinero a la casa o algo más así, como se presentó en el caso, o yo así lo vi, que si este factor nosotros como interventores dentro de un grupo podemos como tomarlo como responsable a esta como excesiva preocupación de la madre, más que nada. Mm. Y si nosotros, como, no sé, podemos dar un estudio aparte del grupo a ese factor dentro de la intervención. Más que nada eso. Ok. Ujú. Interesante pregunta. Sí, vamos comentando mientras aparecen otros comentarios o... Vamos comentando y en paralelo, si a alguien les surge algo, vayan escribiendo y lo vamos tomando. ¿Sí? Ya. Mira, como respecto a eso que comentabas, Nicolás, a mí se me viene a la mente el trabajo que se hace en el grupo Reflexión con la intervención grupal en poder instalar ciertos aspectos que son como mandatos de género, poder problematizarlos, poder desnaturalizarlos y poder pensar cierto rol, por ejemplo, en este caso de ese padre, más que como algo individual de él, como una posición finalmente histórica, cultural y política en la que ha estado el hombre, digamos, como puesto. Em, por lo tanto, si bien es importante poder pensar como en el caso particular y cómo en aspectos de ese varón podrían estar influyendo en cómo se sentía Jennifer, por ejemplo, o lo que podía o no hacer, también era importante rescatar esos aspectos de ese caso en el grupo como algo también que ocurría en general, y como algo que tiene que ver con los discursos culturales que nos atraviesan, eh, como los vestigios del patriarcado, etcétera. Y se aprovecha, entre comillas, eso como una experiencia que también puede ser vivida y puede ser problematizada por el resto de las mujeres también. Y desde ahí, sobre todo tratando de hacer un ejercicio más directo con ellas, es que también pensamos que podían ir traspasándose esas intervenciones más a nivel familiar, también generacional, para los hijos o para otras personas del contexto de cada integrante del programa. Eso por un lado, no sé, Nelson, si querías agregar algo. Sí, un poco en la misma línea de lo que decía Connie, Nicolás. Bueno, quizás a propósito de lo que han ido viendo en teoría, ¿no? En relación al tema de lo que es un grupo, de lo que es una estructura y de cómo una estructura, un grupo determina un poco los roles, las funciones y la dinámica, ¿no? De todas maneras, es muy importante que eso que se piense de un sujeto que forme parte de un grupo, se piense en articulación a las personas, digamos, o en relación a las personas con las que comparte de forma cotidiana
esa persona que forme parte de ese grupo. En este caso se trata de una mujer que estaba cuestionando su maternidad. Y claramente no habría que pensarlo en aislado, habría que pensarlo en relación al entorno, ¿no? Un poco esto lo digo también como para articular conceptos que han ido viendo en teoría. Se supone que hay que tener en consideración, al momento pues de intervenir, que efectivamente hay algo que se puede pensar en relación a lo que significa ser buena mujer, y que eso que se piensa en relación a lo que significa ser buena mujer no obedece solamente a cuestiones individuales. ¿Mm? Por un lado, sí, se sostiene lo individual porque obviamente tiene que ver con una producción de subjetividad que parte del sujeto, pero que si tú de pronto la escuchas y de alguna manera la haces dialogar, ¿no? Eh, localizas que esa producción de subjetividad de alguna manera está muy permeada por el entorno, por el contexto, por la cultura, ¿no? Que es un poco lo que estaba diciendo Connie, ¿no? Entonces, claramente habría que pensar acá, y bueno, y es un poco lo que lo asomaron en el caso, ¿no? De las tensiones que generaba en ella la separación, no solamente por el llanto del niño, ¿no? De lo que pasaba con este niño que quedaba en la guardería y de lo difícil que era para ella desmarcarse o estar al lado, ¿no? En su salón de clase, sino porque además de alguna manera se sentía quizás como perseguida, ¿no? Por no cumplir con un ideal. Y ahí aparece la familia, ¿no? Los cuestionamientos de la familia. Entonces, sí, estas cuestiones hay que pensarlas en relación, digamos, al ecosistema, ¿no? En el que se sitúe un sujeto, sí, pero sobre todo en relación, como mencionaba por ahí Connie, en relación a los determinantes, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los determinantes políticos, culturales y sociales que dan cuenta de esa producción de subjetividad? O sea, desde dónde viene esta idea de que ser buena madre, buena o mala madre depende de que te separes o no de tu guagua o de tu bebé, ¿no? O de tu hijo, ¿no? Entonces, claro, interpelar un poquito esto, cuestionarlo, hacerlo circular en la conversación, y desde allí también, pues, aparecen justamente otras interrogaciones que tienen que ver con pensar cuál es el rol del padre. ¿Mm? En este caso, claramente, bueno, obviamente se estaba de alguna manera pensando el rol de la madre, pero eso lleva también a pensar, digamos, cuál es la posición que tiene el padre respecto, digamos, de lo que, digamos, en torno a los hijos, ¿no? Si se trata solamente de un padre proveedor, ¿no? Y que obviamente si se trata solamente de un padre proveedor, lo que está haciendo es reproducir, digamos, un mandato de género, ¿no? O si se trata pues de otra cosa, ¿no? Y de ahí quizás abrir posibilidades de que se pueda quizás modificar la estructura de roles en una familia, ¿no? Que esa estructura de roles sea modificada, ¿no? Y a partir de allí surja una nueva dinámica. Por ejemplo, un acompañamiento en la crianza, ¿no? Una crianza compartida, una cooperación, digamos, en las tareas, digamos, un apoyo mutuo, ¿no? Entre estos padres, ¿no? Que hay un sentido de responsabilidad social, como por ahí tú decías, ¿no? Y pensar las cosas desde la responsabilidad social hace que la gente pueda de alguna manera desmarcarse de la culpa y entender algunas cuestiones que se tienen que llevar adelante de esa manera, de forma colectiva, de forma acompañada y no de manera individual. Entonces, eso nos sitúa en otro registro. De ahí se diluye la culpa, ¿no? Y empezamos a pensar, bueno, no es un tema mío, es un tema de varios. Vamos a ver cómo nos ponemos en esto, ¿no? Entonces, sí, de todas maneras, como interventores psicosociales, esa es una de nuestras tareas, pero eso no es como le decía a otra sección, 3 cucharadillas y a la papa, ¿no? 3 cucharadas y a la papa, no me acuerdo cómo es el dicho. No es que se dice directo, no es que vamos al choque, no es que vamos al choque y decimos eso porque sería caer en una cuestión como psicoeducativa, ¿no? Y de informativa, de decirles cómo se tienen que hacer las cosas. Es algo a descubrir, es algo que el grupo tiene que ir de alguna manera como pudiendo reconocer a propósito de las conversaciones que van teniendo, a propósito de los diálogos, a propósito pues de los cuestionamientos que se hacen, o sea, que sea algo que sea consecuencia de un proceso grupal, ¿no? Que es facilitado por nosotros, pero que no necesariamente sea algo que nosotros anticipemos, porque si no, lo que hacemos es como evangelizar, no sé si se entiende.
¿no? Es ideologizar a un grupo, ¿no? Y estas cuestiones son muy importantes, demasiado importantes, porque van a marcar una diferencia entre lo que significa de pronto imponer un discurso versus que aparezca algo de manera espontánea en el discurso a propósito de los procesos que hayan podido tener pues ese grupo, ¿no? O del proceso que haya podido tener ese grupo. ¿Sabes que a mí me gustaría agregar algo en lo que estabas hablando, Nelson? Porque me parece también súper relevante la pregunta que hiciste, porque también como al equipo de intervención también siempre se nos movían esas preguntas un poco en cómo nos hacemos cargo de las repercusiones que tienen como ciertos movimientos en la intervención dentro de la casa. ¿Cómo es que podemos pedir cooperación del resto de la familia o de la pareja sin pasar a llevar el espacio que es un espacio propio de la mujer en este momento? Entonces, eran varias preguntas y algunas cosillas que lográbamos hacer para poder incorporar de algún modo como más tangencial a familiares, a personas que vivieran en la misma casa de la mujer que iba al programa, o a las parejas. Empezamos a tomar algunas decisiones. Por ejemplo, la guardería comenzó a definirse más como un espacio de socialización para los niños y niñas, pero que podía ser responsable de ese niño tanto la mujer como estaba en la casa, pero también como los familiares de la casa, de la casa propia, digamos, de la mujer que iba. Entonces, por ejemplo, lo que hacíamos era que una vez a la semana el niño o niña que iba a guardería llevaba a la casa una especie de registro de lo que había hecho en la guardería durante la semana, con alguna foto que había tomado la tía Rosita, o con algún dibujo que había hecho, o con algún mensaje que requería ser leído y ser devuelto por otra persona de la casa. O por ejemplo, se hicieron un par de actividades en el año de la guardería en que se invitaban, y bien intencionadamente, a alguien de la casa eh, para poder mostrar, poder gráficamente comenzar a compartir el proceso, y que también pudieran ir pensándolo como algo que es súper posible para los niños y niñas. Y de ese modo se iban, sí o sí, involucrando, no sé si todos, no sé si la intervención obviamente era muy eficiente para todo el mundo, pero sí o sí se lograba bastante cooperación, y se lograba involucrar bastante más a las parejas en estos procesos. De hecho, hubo ciertos casos también como bien bonitos en que de este rol bien ajeno en la crianza, pues se pudo ver después a algunos papás yendo a dejar a los niños a guardería, entre medio de la jornada, si necesitaba algo, que le iban a dejar algo de la casa, el almuerzo, qué sé yo. Así que esto es algo que quería agregar, que en el fondo son preguntas que aparecían todo el tiempo y que también permitían hacer ciertos movimientos para poder ahí llegar de algún modo al espacio más privado de lo que estaba ocurriendo en este espacio más compartido. En todo caso, igual es interesante porque fíjense que la pregunta de Nicolás nos llevó a hablar acerca de las cuestiones que son como colaterales a la intervención. O sea, como que lo central, fíjense ustedes, si se ponen a ver, lo central es que, pensando un poco pues en el dispositivo de intervención de Casa de los Proyectos, que es un dispositivo de intervención grupal institucional, el foco está puesto en que estas mujeres logren capacitarse en un oficio, ¿no? Aprender un oficio y desarrollar pues herramientas también, no solo técnicas, sino comerciales, y que puedan, digamos, pues emprender de manera independiente, ¿no? Que puedan trabajar pues en un oficio que puede ser peluquería o puede ser cualquier otro, ¿no? Pero fíjense que, claro, en paralelo cuentan con un grupo de reflexión, con un taller de grupos de reflexión, donde van pensando, digamos, las distintas cuestiones que pueden hacer obstáculo pues, a la tarea que se han propuesto, ¿no? Que es la de emprender en un oficio. Pero fíjense que a propósito de los distintos cuestionamientos, de las distintas preguntas, de las inquietudes, de las ansiedades que surgen, pueden surgir también como
otras tareas por parte del equipo interventor, de alguna manera. O sea, fíjense que cuando Connie presentaba pues, el caso, hablaba de distintas personas, no solamente hablaba de las profes. O sea, por un lado están las monitoras, ¿no? Las que enseñan oficio, digamos, asesorías comercial y luego los monitores de grupos de reflexión, pero también cumplen un rol importante, y por eso es que es una intervención institucional grupal, cumplen un rol importante la secretaria, cumplen un rol importante, digamos, Rosita, que es la persona que se encarga de cuidar a los niños, incluso la persona que se encarga de hacer aseo. O sea, todas las personas que forman parte del equipo cumplen una labor importante que está relacionada justamente con el hecho de que todos, digamos, todas las personas que pasen por allí logren de alguna manera el propósito que se plantean. Y eso significa que tengamos todos, independientemente del rol, de la función o de la tarea que tengamos que desempeñar, digamos, en el trabajo mismo, una posición ética, ¿no? Que tiene que ver justamente con el respeto, pues, de la subjetividad, etcétera, ¿no? Con la escucha, con no imponerse, con dar espacio, digamos, a los ritmos de cada quien. Y bueno, fíjense que digo todo esto un poco como para contextualizar que a propósito de las cuestiones que van apareciendo con cada caso, porque cada grupo trae algo específico, algo singular, pueden surgir intervenciones simultáneas o en paralelo a todo esto, ¿no? Y lo que les mencionaba Connie acerca de lo que se hacía con los padres forma parte de eso, ¿no? De estrategias que se van levantando y que tienen que ver con estrategias de intervención psicosocial como para fortalecer un poquito los resultados que se esperan, ¿no? O para que lograr que de alguna manera lo que buscamos vaya en la dirección pues esperada. Y en ese sentido yo te quería preguntar, Connie, de manera como, bueno, por tu experiencia, digamos, en el tiempo que estuviste acompañando a distintos grupos, porque no solamente este, ¿no? A distintos grupos, ¿qué crees tú que puede facilitar? Porque fíjense que las usuarias eran grupos de mujeres, no trabajábamos directamente con los padres, no era un trabajo directo, pero sí había un trabajo colateral, ¿entienden? De manera indirecta igual los incluíamos, y lo incluíamos de distintas maneras. Y esto yo creo que es importante tenerlo presente como para no caer en las separaciones artificiales, ¿entienden? En el sentido de que, bueno, vemos a la usuaria, que es la mujer, o al grupo, y como que si eso está completamente en aislado, como que si se tratase de una isla, ¿no? Y como la vida real no funciona así, ¿no? Algo tiene que pasar con el entorno para que en verdad las cosas caminen. Bueno, justamente, bueno, hacia allá iba mi pregunta, ¿no? Como ¿qué acciones, qué estrategias se pudieron utilizar en algún minuto con distintos grupos como para involucrar un poco a los padres, ¿no? Y que de alguna manera ellos también pudiesen ir sensibilizándose con esto, ¿no? De lo que significa desmarcarse de un rol y que quizás transformarlo y posicionarse de otra manera respecto de la crianza, ¿no? Sí, creo que algo súper relevante para poder pensar las intervenciones que podían ir por esa línea era pensar en qué lugar estaba, como entre comillas, ese varón, ese padre, en relación a lo que estaba pasando con su pareja o con su mujer. Porque algo muy relevante era el sentirse amenazado. En el fondo veíamos que este nuevo proyecto que estaba construyendo la mujer se podía traducir, o sea, podía tener efectos en varios cambios en la casa, en la relación que tenía con la pareja, y por lo tanto habían varios niveles que estaban siendo amenazados con esa intervención. Y es de esa forma que nosotros decíamos, bueno, de algún modo nos tenemos que hacer cargo porque no se puede solo amenazar, sino que tenemos que tener algunos aspectos que puedan contener esa amenaza, que puedan dar ciertas seguridades alternativas distintas, y no ser un espacio, justamente no sumarnos como una amenaza en sí mismo, sino que el espacio y la institución tiene que intentar mostrarse como un espacio que se suma al desarrollo como que está buscando la mujer, eh, más que como un espacio amenazante en sí mismo.
Entonces, y esto lo digo ¿por qué? Porque las parejas se sentían amenazadas porque la mujer era, en la mayoría de los casos, era primera vez que salía de la casa a hacer otra cosa que fuera cuidar y criar. Era primera vez que las mujeres llegaban con ganas de trabajar, de salir a cortar pelo, a hacer trabajos, podían por lo mismo estar volviéndose económicamente un poco más autónomas. Entonces, claramente habían varios tejos que se estaban moviendo y desde ahí creo que partieron nuestras intervenciones. Por ejemplo, cada vez tratamos de invitar más a los familiares, pareja, a las bienvenidas de la casa a los proyectos. O sea, cuando las mujeres llegaban a comenzar el curso, nosotros nos preocupábamos de hacer un buen video, imágenes que pudiera mostrar los cambios a los cuales podían llegar a acceder las mujeres, pero también mostrar y bien intencionadamente lo felices que podían llegar a ser. Y también ciertos efectos muy positivos que tenían en los hijos, en las hijas, esta apertura como un mundo más social. Y también ciertos beneficios también en la casa, por lo mismo, por ejemplo, los invitamos a estas bienvenidas a esta inauguración del semestre, invitábamos a personas que pudieran dar su testimonio de experiencias pasadas. ¿Qué más? Me acuerdo que intentábamos hacer videos por ejemplo, de operativos, de experiencias en que las mujeres estaban en el fondo mostrando la práctica. Tratábamos de hacer cápsulas y de que ellas lo compartieran en la casa. E incluso ellos participaban también de los mismos operativos como modelos, por ejemplo. O también participaban de las mismas, porque al final de la intervención, la intervención cerraba con una expoferia, ¿no? En donde ellas presentaban los resultados de sus proyectos y eran invitados los padres, bueno, las parejas. Eso era como otra manera. Exacto. Y esto, por ejemplo, desde la guardería pensábamos que también se podían hacer muchas cosas, porque en el fondo enviar cuadernos todas las semanas con los registros de lo que hacían los niños, con fotos, pidiéndole también a veces ciertas palabras, ciertos mensajes de los papás o apoderados, en el fondo también eso los hacía sentir que nosotros estábamos incorporándolos, que no lo estábamos dejando afuera de la intervención. Y de ese modo claramente se sentían bastante menos amenazados. Y finalmente se sentían parte de lo que estaba pasando, del proceso que estaba viviendo la mujer. Entonces por ahí es que se lograba que en el fondo la intervención fuera más sostenible, como decías tú, Nelson, como lograr que no solo que la intervención se abocara a estos 6 meses, sino que también pudiera de algún modo ser sostenible en el tiempo, que pudiera ser, o sea, que nosotros pudiéramos también hacernos cargo de qué aspectos de la afuera podían permitir la continuidad de estos procesos después de que estuvieran en la fundación. Eso es lo que se me ocurre por el momento. Bueno, muchas gracias. Yo no sé si ya para ir cerrando, recoger quizás una pregunta más o algún comentario más, o si le quieren de pronto decir algo pues a Connie de lo que fue esta presentación, algún mensaje como para ir ya despidiéndonos. Además de Nicolás, ¿no? Estamos como por la hora, ¿no? Sí. Sí, yo después, Nelson, te voy a compartir algunos autores y los nombres de los textos que usamos nosotros para para pensar el caso, por si preguntan o quieren echarle un vistazo, son bien interesantes, hacen un recorrido no solo por los aspectos, por ejemplo, positivos de la maternidad, sino que también de la otra experiencia de la maternidad que no suele aparecer, que es todo esto de la ambivalencia, la culpa, la hostilidad, Sí. que logra así aparecer cuando hay un grupo que contiene y escucha y en el cual uno también se puede identificar. Entonces, por ejemplo, temas así de interesantes pudieran encontrarlo en algunos textos que después les voy a compartir. Vale. Bueno, muchísimas gracias, Connie. Te agradezco por tu tiempo.
por el trabajo que hiciste con este grupo de mujeres en comunas que son de verdad muy complejas. Y bueno, nada, ojalá que tengamos oportunidad más adelante también de tener otro encuentro y eso, agradecerte. Súper. Muchas gracias también a ti, Nelson. Fue muy bonito participar de este encuentro con pelotitas y pelotitos. Bueno, nos Gracias, estamos viendo. gracias y bueno, sí, todo bien. Yo voy a seguir entonces con el grupo para cerrar el taller y bueno, después estamos conversando. Ok, Chao, Connie. muchas gracias, que les vaya bien. Ok.